Bien. con la la segunda, el segundo inciso, que Ajá. dice explica por qué una hipótesis para ser científica tiene que ser falsable. A ver, un momento, Matías, aguántame. Sí, Quería empezar a grabar, pero si me esperan un momentito, voy a ver si el administrador me da permiso, así quedo yo como hospedador y puedo grabar la clase para los que no puedan estar hoy. ¿Sí? Me esperan un momentito de paso. Eh, pero, a ver, Matías, como para ir aclarando, eh, mi idea hoy era ir revisando uno a uno los puntos del trabajo práctico número 4, así que eh, ya vamos a llegar a ese punto, pero quiero que ustedes sean conscientes de cuáles son los puntos que están en duda. profe, hasta que esperamos un momentito, Sí, este modelo del inductivismo que vimos en la clase pasada, sí, puede ser que también esté relacionado con el paradigma inductivista que vemos en la materia de introducción a los fundamentos de la educación también. sí, sí, puede ser, no sé, básicamente si lo están viendo como qué ciencia enseñar o el modelo científico que se enseña es lo mismo, Así, así lo vemos. pero no sé, sí, a ver un momento. Listo, gracias. Ahora sí, ya estoy como hospedador. Voy a empezar a grabar la, la reunión esta. Y como les decía, mi idea es empezar a revisar el trabajo práctico número 4 de falsacionismo, aunque en el chat me aparece algunas consultas acerca del trabajo práctico número 3. No sé si quieren que empecemos por el trabajo práctico número 3. Si considera que hay suficiente tiempo, creo que es buena idea porque parece que hay varias personas con preguntas sobre el inductivismo. Bueno, ¿quieren que revisemos el inductivismo entonces? ¿Sí? Empecemos con las preguntas acerca del inductivismo. ¿Qué dudas quedaron sobre el inductivismo? ¿Ninguna? Profe, Sí, escucho. lo que se refería a cuál era el objetivo de los empiristas logísticos, a mí me quedo con duda en No, eso. perdón, empiristas lógicos, no logísticos, ¿no? Lógicos.
lógicos. La idea de los empiristas lógicos básicamente era desarrollar un método, generar un método empírico de producción de conocimiento científico que les permitiera llegar a la verdad. O sea, poder generar conocimiento verdadero a partir de un método empírico de investigación o método científico empírico. Básicamente es ese. El gran objetivo lógico era obtener conocimiento verdadero, encontrar un método que les permitiera obtener conocimiento verdadero. Otra pregunta. Profe, con respecto a ese práctico, Sí, la pregunta 1.3 sí, dice si estás de acuerdo con la idea de que el conocimiento científico es el único certero o el mejor tipo de conocimiento. bien. Eh, Sí, eso es es una como medio, opinión que les pido. sí, la vi como media personal. Yo respondí que no, porque no tenemos que olvidarnos del conocimiento que vimos en los primeros TP, que es el conocimiento natural. ¿Y qué se entendería por conocimiento natural, Matías? Conocimiento natural son eh, aquellos que se pasan de generación en generación, que no están, que no necesitan de pasar por una revisión estricta para ser considerados válidos. Aquellos Eh, que de nuevo, la se te noticia. entrecorta un poco, Matías, no te entendí bien. ¿Desde qué parte empieza? De nuevo, entero. ¿A qué le llamás vos conocimiento natural? Esa es la pregunta. Conocimiento natural, yo entiendo aquel conocimiento que se pasa de generación en generación y que no necesita pasar por pruebas rigurosas para ser considerado válido. Bien, hay una aclaración. Está bien, eso es lo que vos llamas natural, pero yo preferiría que no le llamáramos natural. ¿En qué sentido? El conocimiento científico es considerado un conocimiento natural en la medida en que no apela, no hace referencia a entidades sobrenaturales. ¿Se entiende? ¿Esto por qué es? Piensen ustedes, antes del desarrollo de lo que conocemos como desarrollo de conocimiento científico o filosofía natural, también que se llamó en algún momento, o previamente al desarrollo del conocimiento científico, gran parte de las explicaciones del universo venían dadas por explicaciones sobrenaturales. Si ustedes se fijan, la mayoría de las culturas explicaban lo que podemos llamar realidad o explicaban lo que podemos llamar el universo a partir de lo que hoy en día conocemos como explicaciones míticas. Si ustedes se van a los griegos, ustedes conocen lo que es la mitología, ¿no es cierto? Que son esas especies de relatos que iban pasando de generación en generación, que hoy en día nos parecen pintorescos, pero que servían para explicar cómo se había generado el universo. En general planteaban conflicto entre distintos tipos de dioses. Recuerden que los primeros griegos eran politeístas, entonces los dioses, había un dios para cada cosa y al mismo tiempo esos dioses tenían un costado humano en el sentido de que por ahí bajaban a la tierra, se reproducían, o se peleaban con uno, se peleaban con otro. Entonces, todas las explicaciones de lo que ocurría alrededor, en la realidad, lo que ocurría en el universo conocido por ellos, de alguna manera se explicaba de una manera mítica o mitológica. ¿Qué significa eso?
apelando a voluntades de seres superiores. Fuera de lo que ha sido la cultura griega, ¿por qué tanta bolilla a la cultura griega en definitiva? Porque es el origen de la cultura occidental, digamos. Nosotros en la actualidad, nuestra cultura es heredera de la cultura griega en gran medida. Pero después, durante toda la Edad Media, la cultura occidental estuvo muy influida por la religión, entre eso la religión católica. La religión católica también explicaba, en muchos aspectos hoy en día sigue explicando, gran parte del universo a partir de un ser superior, de una voluntad divina, ¿sí? O sea, las cosas ocurren porque hay un ser superior dotado de una voluntad superior que toma decisiones. Entonces eso nos va o llevó durante mucho tiempo a la explicación del universo a partir de este acto creativo de un ser superior. La existencia de los animales, de las plantas y del propio ser humano han sido voluntad divina y un acto creador. Este, bien, aún hoy en día, en muchos aspectos, si nos asusta una tormenta o si tenemos miedo a algo, apelamos a Dios para que evite que nos pase algo malo. O sea, se sigue apelando en gran medida en nuestra cultura a esa entidad sobrenatural y superior que influye sobre las cosas. ¿Cómo que influye? Explicar lo que pasa alrededor nuestro a partir de la voluntad de un ser superior que puede controlarlo todo. Y en las culturas originarias, esa misma expresión mítica, esa referencia a una entidad superior dotada de voluntad que toma decisiones y puede influir sobre absolutamente todo, también está presente. Ustedes ven en cualquiera de las culturas originarias y en cualquier parte del mundo, siempre la explicación religiosa o mítica lo que trata de hacer es explicar lo que ocurre en la naturaleza y a partir de algún ser superior, ¿no? En el caso de la religión católica es monoteísta, entonces la figura de Dios es la principal voluntad, no obstante, en cierto aspecto funciona como politeísta cuando existen distintos santos u otras deidades a quien uno apela para que interceda y cambie el curso de la realidad. En el caso de algunas culturas originarias, incluso se ofrecían sacrificio a los dioses para que la cosecha fuera buena, o sea, la cosecha dependía del estado de ánimo de ese ser superior, que vengan lluvias o evitar la sequía o que no te coma un animal también o que no venga una plaga, todo era controlable a través de y explicada la realidad a partir de la voluntad de un ser superior. Eh, la ciencia lo que intenta desde su origen es poder explicar el universo sin necesidad de apelar, sin necesidad de hacer referencia, sin necesidad de poner en la base del comportamiento del universo a la
así que estoy con los datos. Veremos cuánto me aguanta. Bien, entonces, a partir de la pregunta de Matías, creo que era, em, veo que no estaba activo en el chat, pero con otras cosas. Sí, decía, a partir de la pregunta de Matías, yo les daba toda una explicación de lo que comprendemos como conocimiento natural, que es el conocimiento científico. Concretamente, conocimiento natural se llama aquel que trata de hacer una explicación del universo, de las cosas que ocurren en el universo, sin necesidad de apelar a, a la voluntad de un ser superior. En todo caso, Matías, eso que vos llamás conocimiento natural, deberíamos darle alguna otra forma, como conocimiento común o conocimiento social, si se quiere, para no confundir simplemente, porque cuando hablamos de conocimiento natural de las cosas, es aquel conocimiento que no hace una referencia o una apelación a entidades superiores. Esto es, fíjense, tanto es así que cuando hablamos de leyes naturales, ¿sí? Hay algunos que consideran que la ciencia produce leyes naturales. Lo que está haciendo referencia son leyes que explican de manera natural, o sea, sin apelar a entidades superiores o a una voluntad divina. Son esas leyes que nos explican cómo funciona el universo. ¿Sí? ¿Entendió, Matías? Sí, profe. Bien, Te entonces, comento. volviendo, sí, volviendo, yo digo esto para ponernos de acuerdo, ¿no? Por ahí en algún otro lugar lo encuentran como conocimiento natural. Yo para evitar esta confusión, quiero que vean que en la base del conocimiento científico está ese conocimiento natural, ¿no? Sí, Matías, te escucho. Sí, lo que decía yo para decir conocimiento natural me basé en el primer trabajo práctico en donde vimos la diferencia entre conocimiento Sí, científico y conocimiento natural. está bien, está bien, está bien. Sí, yo simplemente hago esta aclaración para que ustedes vean que la explicaciones naturales son la base de la explicación científica. Y hacemos esta diferencia entre conocimiento de explicación natural y explicaciones divinas, simplemente para no confundirlo. Ahora, haciendo esta aclaración, si vamos a hablar de conocimiento natural, aquel que, digamos, se da en la sociedad, sepamos que no es lo mismo que lo que dio base al conocimiento científico, ¿no? O a la pretensión de los primeros positivistas de hacer explicaciones naturales, que se llama. Digo, para no confundir. Pero volviendo a esto que planteaba Matías, que tiene que ver con la pregunta esta, si existe algún tipo de conocimiento más importante o más preciso que otro. eh, Me gustaría, Matías, que si podés dar un ejemplo de esto que vos estabas defendiendo como forma de conocimiento natural, que es este que pasa de generación en generación. Voy a usar uno que dijo una compañera esa vez que estábamos charlando sobre conocimientos naturales y científicos, Ajá, que es sobre las propiedades curativas de algunas hierbas, que solamente bien, están, no, las saben algunas personas, no todos tienen el conocimiento de cómo curar con las hierbas. bien. Sí, 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 sí. Piensen ustedes que las distintas culturas han, digamos, han podido manejar el conocimiento, han podido manejar el entorno, han podido relacionarse con el entorno a partir de conocimientos que no eran científicos, ¿sí? Entonces, no eran científicos en la medida que no derivaban de una metodología científica. Entonces, existen formas de conocimiento que obviamente las sociedades humanas han estado utilizando mucho antes de que existiera algo parecido a lo que llamamos conocimiento científico. Entonces está, digamos, hay formas de conocimiento que son válidas, ¿no? Hay formas de conocimiento que son válidas
más allá de que no hayan pasado por un método científico, una metodología científica. ¿Algún otro ejemplo se le ocurre a alguien? Profe, ¿el conocimiento técnico sería diferente al conocimiento científico? Sí, el conocimiento técnico, como habíamos visto, en algún momento vamos a profundizar si hacemos tiempo hacia el final de la materia. El conocimiento técnico tiene que ver con aquel conocimiento que nos permite intervenir en la naturaleza y producir cosas. Y en ese sentido es un conocimiento que no necesariamente es científico. Qué sé yo, las técnicas ancestrales que hay de cultivo, por ejemplo, no se puede decir que son científicos y sin embargo nosotros tenemos que todo el desarrollo agrícola de la cultura humana fue previa al desarrollo de la ciencia como tal. Uno podría decir que muchos de los conocimientos técnicos que han llevado a el manejo de los ríos para el riego, el manejo de las distintas técnicas para esculpir la piedra y armar, qué sé yo, pirámides, ya sean las pirámides escalonadas en América Latina o las pirámides como lo que conocemos de Egipto. Bueno, todo han sido producto de técnicas, ¿no? Ya había ingeniería, ya había arquitectura, en lo que hoy sería ingeniería y arquitectura, que son intervenciones técnicas, que nosotros hacemos la diferencia con tecnología, porque la tecnología es una técnica en donde se pone en juego, se utiliza conocimiento científico, conocimiento ya producido a partir del desarrollo de la ciencia. Sin embargo, el desarrollo técnico de las distintas culturas previo al desarrollo científico ha sido enorme y es el sustento de cualquier otro conocimiento que vino después. O sea que también el conocimiento técnico es un conocimiento no científico que obviamente ha sido la base del desarrollo cultural, ¿no? Por eso, desarrollo científico, un poco la idea de esto es decir, el desarrollo del conocimiento científico tiene un origen, que es un poco lo que vimos en la historia con los empiristas lógicos, y eso no significa que las sociedades vivieron en la oscuridad o ignorándolo todo hasta antes del desarrollo del conocimiento científico. El conocimiento científico tiene una potencialidad importante, pero no es el único conocimiento válido. Fíjense que yo le doy un ejemplo. Cuando empezó el problema de la pandemia, una de las primeras medidas que se tomaron es el uso del barbijo. Y hoy en día está probado que el uso del barbijo es tal vez lo que más ayuda a prevenir el contagio de la enfermedad. Ahora, nadie hizo una investigación científica para ver si el barbijo era eficiente. Digamos, se aplicó un conocimiento derivado, se dedujo que podría funcionar y se toman los resultados en función de la experiencia del uso de barbijo, como por una cuestión de eh, casi de obviedad, es decir, si el contagio es a través de la saliva, me pongo un barbijo y produzco una barrera. Ahora, fíjense que es algo que se puso en práctica sin necesidad de hacer ni de poner en práctica un método científico. A nadie se le ocurrió estar 6 meses probando si el barbijo funcionaba para recién ponerlo en práctica, ¿no? Todos los días vemos que nosotros también ponemos en práctica un montón de cosas sin necesidad de que pasen por el filtro del conocimiento científico, lo cual hay mucho conocimiento útil que no necesariamente es conocimiento científico. ¿Se entiende, no? Con esto no le estoy bajando el precio al conocimiento científico, estoy diciendo que el conocimiento científico es una forma más de conocimiento en la cultura actual. Bien, ¿quieren que avancemos? ¿Alguna otra pregunta respecto al práctico 3? Profe, Sí. había una compañera que había preguntado sobre el punto 1 del práctico 3. Y por favor me le repiten porque yo como se me cortó, se me borró el chat, así que si alguien me la puede
plantear de nuevo la pregunta? Dice así, es sobre los problemas derivados de las propuestas empiristas. Dice que ella puso los problemas derivados de los problemas de las propuestas empiristas fueron principalmente cómo distinguir entre la ciencia y otros métodos de conocimiento, la diferencia entre científico y verdadero y por sobre todo la dicotomía que estableció Ham entre las ciencias matemáticas y empíricas. Ah. ¿Qué opina el resto que hizo ese punto? Vamos. Se supone que todos hicieron ese punto. Al menos todo lo que presentaron el trabajo práctico. Profe, Sí. yo respondí que el problema fue que si la ciencia es conocimiento universal, público, igual para todos, ¿cómo podemos asegurar que construimos conocimientos verdaderos a través de experiencias particulares del ser humano? Y que entonces el error estaba en querer formular algo general y válido para todos a partir de los datos que nos proporcionan estas singularidades que serían las experiencias. Bien, bien, correcto. La idea va por ahí, no sé si se entiende. La idea es, sí, el conocimiento, recuerden que es la propuesta empirista, si el conocimiento es básicamente empírico, lo cual depende de la experiencia individual. ¿Cómo hago para que esa experiencia individual tenga un valor universal? ¿No? Ese era el gran desafío. Recuerden que los empiristas son representacionistas, al igual que los racionalistas, y en ese sentido se entiende que lo que en realidad yo estoy percibiendo de la naturaleza es justamente eso, una interpretación. Y el desafío que se presentaban los empiristas es decir, ¿cómo puedo pasar de la experiencia individual a generar un conocimiento universal que sea válido para todos? Por eso es que, fíjense, los inductivistas necesariamente basan su modelo, el modelo inductivo, en dos pilares que supuestamente son universales a todo. Uno es la razón, ¿sí? En este caso, el razonamiento inductivo. Se supone que todos los seres humanos tenemos la misma mecánica de razonamiento. Entonces, esa es una parte del método que se supone que compartimos. Y la otra base está dada por justamente la observación objetiva. Para que todos podamos ver lo mismo, decía, la observación debía ser libre de carga teórica, porque si no, el conocimiento de cada individuo podía influir en la observación y eso no me podía generar un conocimiento universal. Por eso es que ellos planteaban la necesidad de una observación objetiva. Así que bueno, sí, por ahí va básicamente. Esa era la idea. Cómo pasar de un conocimiento o cómo pasar de la experiencia individual, recuerde que son empiristas, cómo pasar de la experiencia individual a formular o a poder producir conocimiento universal. Por eso es que la propuesta inductivista tenía esos dos pilares, el razonamiento, que es común a todo ser humano, y la observación objetiva, que liberándome de la carga teórica individual, yo podía observar y cualquier ser humano podía observar lo mismo. ¿Se entendió? Espero que sí. Sí, sí, se entendió. Bien. Otra pregunta. Perla dice, no entendí muy bien. De nuevo, Perla, la pregunta es, el modelo, los empiristas planteaban que yo podía No, entender profe, Sí, no había entendido lo que había dicho mi compañera, que usted no había perdón, preguntado. Sí, lo que usted dijo sí está, entendí.
Está bien, está claro entonces. Bien, perfecto. Otra pregunta. ¿Tuvieron dificultad con las críticas al modelo inductivista? ¿Tuvieron dificultad con el modelo inductivista? ¿Está claro lo que significa una observación objetiva y está claro por qué no se puede tener una observación puramente objetiva? ¿Está claro eh, que, por qué el razonamiento inductivo, este que va de lo particular a lo general, no es un razonamiento que me asegure la verdad de la conclusión, que es la otra crítica? ¿Están perdidos o se desconectaron ahora ustedes? Para mí, profe, no es que la manejo así de 10, pero la entiendo. ¿Cómo, perdón, Matías? No, yo no es que la manejo así de 10, pero sí entiendo, digamos. Bien. ¿Está clara la crítica al inductivismo? Sí, profe. Pregunto, ¿es posible la observación objetiva? No es posible. No, profe, no, ¿Por qué no es posible? porque siempre se hace la observación cargada de los conocimientos previos, digamos. Bien. O Digamos, sea, hay una siempre va a cuestión que... influir, claro, siempre va a influir el sujeto, o sea, el conocimiento previo que uno pueda llegar a tener, o sea, todos van a observar de distintas formas. No es que la Bien. observación, todos van a tener el mismo ángulo, digamos, de observación. ¿Y de qué depende la observación entonces? Porque voy a decir, no todos observamos lo mismo. ¿De qué depende la observación? De nuestras ideas previas, profe. Por ejemplo, Má- Más que ideas previas, está bien. De nuestro nivel de Idea, conocimiento. De los sí, conocimientos previos. correcto. En definitiva, de los conocimientos, ¿sí? Está bien. Por ahí, como ustedes están viendo en la parte de didáctica o en la parte de fundamento de la educación, si yo traslado esto al problema educativo, sí, cada uno hace una interpretación del conocimiento que está aprendiendo a partir de los conocimientos previos. De la misma forma, yo hago una interpretación, o el científico, o cualquier persona hace una interpretación de la naturaleza a partir de sus conocimientos. Le llamamos conocimientos previos porque son previos al desarrollo del nuevo conocimiento. ¿Sí? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que la observación depende de lo que yo sé sobre el tema. Y esto quiero que quede claro. Toda observación es una interpretación, que es algo que no aceptaban los inductivistas. Los inductivistas decían, no puedo hacer interpretación. Para que el conocimiento sea universal, lo que yo tengo que observar es lo mismo que observa cualquier persona. Para eso me tengo que sacar los conocimientos previos o los conocimientos que yo tengo sobre el tema. Entonces, nuevo, toda observación, por más que yo haga un gran esfuerzo de objetivar la información, tiene una carga teórica. ¿Por qué? Básicamente, por un lado, pues yo no me puedo sacar lo que sé de la cabeza, y en otro lado, si yo lograra sacármelo de la cabeza lo que sé, seguramente no podría ver nada. ¿Sí? Seguramente cualquier científico no podría ni siquiera definir el objeto que está estudiando, no podría ni siquiera formular una nueva idea científica si es que se olvida de todo lo que sabe. Imagínense ustedes que el día que se reciban de licenciado en biología y van a trabajar en ciencia, al primer proyecto de investigación se tienen que olvidar de todo para poder hacer una observación objetiva. Sería, además de imposible, irónico que se tengan que olvidar de absolutamente todo, ¿no? Entonces, no solamente es imposible, sino que tampoco es deseable olvidarse de lo que uno sabe.
Entonces, está claro por qué la observación no puede ser puramente objetiva. Está claro que toda observación es una interpretación de la realidad, es una interpretación de lo que ocurre, lo cual no significa que yo no debe intentar hacer una observación objetiva, ¿no? O sea, cualquier científico trata de describir lo que observa, ¿no? Más allá que sea algo totalmente imposible la observación objetiva. Lo que uno puede hacer es, cuando va a observar, es poner sus preferencias para interpretar lo que está ocurriendo. Y respecto al razonamiento inductivo, ¿cuál sería la crítica? Sería la crítica, sería el número de observaciones. Ese es uno. Sí. Pero empecemos con las dos críticas fundamentales al modelo. ¿Cuáles son esas dos críticas? Más allá, es cierto, el número de observaciones, que no está, la crítica sería, no está definido el número de observaciones. Pero más allá de esa crítica, hay otras dos que son fundamentales, que yo empezaría por esas como fundamentales. Porque que las premisas sean verdaderas no quiere decir que la conclusión lo sea. Bien, eso es un problema del razonamiento inductivo. Recuerden eso, lo más fácil es acordarse de la fábula del pavo inductivista, ¿se acuerdan? El pavo que creía que porque todos los días se abría la puerta del corral para dar de comer, para que el dueño le diera de comer, un día falló eso y en realidad él era la comida. Entonces, que algo se repita muchas veces no implica que siempre va a ser de esta forma. Bien. Entonces es una característica del razonamiento inductivo. Las premisas pueden ser verdaderas, pero la conclusión no necesariamente es verdadera. ¿Qué otra? Que las observaciones que yo haga deben ser objetivas. Correcto, esto que estábamos cuestionando, ¿no? Que es imposible hacer una observación objetiva. Recuerden entonces siempre de revisar cuáles son los pasos del método inductivo. ¿Alguna otra duda de ese práctico del inductivismo? Este es el momento de sacarse las dudas, ¿no? Profe, Sí. la verdad que no sé si lo leí, pero lo estaba buscando. El Ajá. tema de, por ejemplo, del progreso, cómo, o sea, cómo planteaban los inductivistas el progreso de las ciencias. Para ello era, se iniciaba con la observación y progresaba a través de observaciones. O sea, eso sería el progreso No, en la ciencia, ¿no? no. A ver, eso sería el método, Rosana. Se entiende, ¿no? Una cosa es el método. El método sigue estos pasos. Primer paso, hacer una observación puntual y traducirla en un enunciado singular. Repetir esa observación una cantidad suficiente de veces. Todo eso son los pasos. Pero El vamos razonamiento sería entonces, o sea, el razonamiento en- inductivo. ¿qué cosa? No, todo eso son partes, todo eso son los pasos que tiene el método inductivo para obtener conocimiento científico. Cuando hablamos del progreso de la ciencia, Rosana, lo hablamos más en general. Para los inductivistas, fíjense ustedes, esto es muy interesante. Está buena la pregunta de Rosana porque nos permite meternos en otro tema, que es decir, cómo miraban cada uno de los que ponen estos modelos o estos métodos, cómo miraban el progreso de la ciencia. Todas estas escuelas, todas estas líneas de pensamiento, tenían como objetivo que la ciencia progresara. Para los inductivistas, el conocimiento generado, eso ya lo vimos, esa conclusión que yo sacaba, ese enunciado general, era una verdad, necesariamente era verdad. Ellos decían, es una observación objetiva y además viene del razonamiento inductivo,
lo que yo obtengo, ese enunciado general, es una verdad. Por lo tanto, el progreso de la ciencia en el tiempo, históricamente, se hacía a través de la acumulación de enunciados verdaderos. Piensen lo siguiente, si yo puedo obtener conocimiento verdadero, la verdad no tiene fecha de vencimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo hoy genero un conocimiento verdadero, mañana genero otro conocimiento verdadero, pasado mañana genero otro conocimiento verdadero, todo el conocimiento se va acumulando y como es verdadero, supuestamente desde esta perspectiva, como es verdadero, esa acumulación va creciendo. Entonces, como ese conocimiento no se puede demostrar falso porque ya ha sido demostrado verdadero, entonces a lo largo del tiempo la ciencia progresa por acumulación de conocimiento verdadero. Esa sería, Rosana, la respuesta puntual a eso. Para los positivistas, la ciencia avanza, la ciencia progresa por acumulación de conocimientos verdaderos. Cada vez que yo genero un conocimiento, se acumula. Por eso, el gran proyecto de los positivistas era que iba a llegar un momento del desarrollo de las sociedades humanas en donde habría acumulado tal cantidad de conocimiento que podía manejar el universo como se me dé la gana, o podría predecir lo que ocurre porque ya habría acumulado todo el conocimiento necesario. ¿Se entiende? Esa era la idea de progreso, esa era la idea positivista, ese era el gran proyecto sumamente optimista de los positivistas lógicos y los inductivistas de poder generar conocimiento verdadero. Si se generaba conocimiento verdadero, este se acumulaba. Si yo acumulaba conocimiento a lo largo de la historia, iba a poder llegar un momento en que iba a poder manejar el universo porque ya tenía todo el conocimiento acumulado. ¿Se entendió? Sí, profe, sí. Bien. Esa era Si mi yo, consulta. bien. Y a ver, les devuelvo una pregunta. ¿Qué otro modelo o para qué otro modelo de los que vimos también el progreso de la ciencia sería por acumulación de conocimiento verdadero? El hipotético deductivo. Muy bien, el hipotético deductivo. ¿Por qué? Porque el hipotético deductivo consideraba que era posible demostrar la verdad de los enunciados generales. Entonces, yo podría eh, enunciar o podría llegar a acumular verdades. Y dejamos picando, así, en suspenso, cuál es la mirada de los falsacionistas respecto al progreso de la ciencia. ¿Sí? Piensen ustedes, si los falsacionistas consideraban que es imposible estar seguro de la verdad de un enunciado, entonces, ¿cómo es posible que la ciencia progrese desde la perspectiva falsacionista si yo no puedo acumular verdades? Pero eso lo Bueno, yo dejemos para... lo, yo lo había Ajá, leído, ajá. pero no sé si era más o menos por, ellos decían ensayo y error, digamos, o sea, a través de falsando, o sea, de proponer hipótesis que sean falsables para contrastarlo con la realidad y comprobar su falsedad, o sea, falsarlo o corroborar la hipótesis, digamos. Algo así creo Bien. que era. Está. Pero ya vamos a volver sobre eso cuando veamos el práctico 4, ¿les parece? Por ahora les dejo la inquietud. ¿Algo más del práctico 3? A ver, ¿algo más del práctico 3 o pasamos al práctico 4 directamente? Profe, ahí con... eh, tengo una duda que no sé si lo hice bien, A que ver, era que había quedado un ejemplo
A ver, aquí está. Ejemplo El, de, el punto 2, inciso 2.1 de práctico 3, sí, donde siguiendo el método inductivista, yo tenía que sí, elaborar un ejemplo de mi vida cotidiana. bien, Y el ejemplo fue el siguiente. Y enunciados singulares fueron: si el día está soleado, salgo a andar en bicicleta. Si el día está nublado, salgo a andar en bicicleta. Si el día está lluvioso, salgo a andar en bicicleta. Si el día está frío, salgo a andar en bicicleta. Y la conclusión fue: salgo a andar en bicicleta sin importar el clima. sí, podría ser, podría ser. Ahí la única observación que te haría es que vos estás hablando de algo que es una decisión tuya propia, em, pero bueno, sí, em, a lo mejor sería más interesante porque eso es como yo decido andar en bicicleta todos los días. Y eso no forma parte de lo que podríamos llamar conocimiento, porque es algo que yo hago por voluntad. Eh, pero si, a ver, si podemos hacer un pequeño ajuste a eso, transformándonos en chusma y hacer el mismo ejercicio, pero con el vecino o la vecina. Entonces, es decir, el vecino o la vecina, elijan ustedes lo que más les gusta, eh, sale a andar en bicicleta cuando hay sol, sale a andar en bicicleta cuando hace frío, entonces puedo generar un conocimiento de que el vecino siempre sale a andar en bicicleta, ¿no? Eso sí puede ser un conocimiento, porque ya no depende de mí, ya es algo a lo que yo accedo por fuera de mí mismo, por fuera de mi propia voluntad. ¿Se entiende, Matías, no? ¿Cómo Sí, corregiríamos un poquito eso para transformarlo en un conocimiento? Profe, Sí. ¿y por qué no puede depender de nosotros? No, porque estamos tratando de conocer algo, ¿sí? Y en el caso de salir o no salir a andar en bicicleta es una cuestión de voluntad, ya eso no depende de un conocimiento. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Sí. O sea, fíjense cuál sería la pregunta que me lleva a mí a hacer esa observación. Estamos tomando un ejemplo de la vida cotidiana, es decir, eh, ¿cuándo sale el vecino a andar en bicicleta? Y eso sí puede ser una pregunta válida, no cuándo salgo yo a andar en bicicleta, porque yo salgo a andar en bicicleta cuando se me da la gana a mí, ¿no? Pero para hacer un conocimiento tengo que hacerme una pregunta de algo que no dependa de lo que yo quiera hacer o no, sino de algo que es externo a mi voluntad. Profe, Sí, yo hice un ejemplo, pero con un animal, no sé si también puede ser. Yo hice uno, le dicto lo que hice. Mi gata no dale. come su alimento en presencia de otro gato. Mi gata se esconde si llegan visitas. Mi gata agrede al otro gato que vive en mi casa. Y como conclusión puse: a mi gata no le gusta la compañía. ¿Está bien así también, como ejemplo? Sí, pero está bien como ejemplo, pero yo veo como que varían demasiadas cosas, ¿no? Pero sí, podría interpretarse así. Por ahí habría que ajustarlo un poquito, pero la conclusión podría ser, a ver, el primero era que tu gata no come si es que hay otro gato, agrede a otro gato y sale corriendo si hay alguien. Y la conclusión es que no le gusta la compañía. Bueno, sí, podríamos tomarlo. Sí. Sí, sí, Ah, podríamos tomarlo. perfecto, profe. Gracias, Podríamos profe. tomarlo. Esa era mi Es duda. una interpretación. Podríamos ajustarlo un poquito más, ¿no? Y decir, no come si hay otro gato, no come si hay un perro, no come si hay gente, y la conclusión podría ser, mi gata no come en presencia de otro animal o persona. Ah, perfecto. Perfecto, Para mucho hacerlo mejor. más, Gracias, profe. claro, para hacerlo más específico. Ese ejercicio que les hice hacer
con algo de todos los días y algo que depende de la casa, era simplemente para que ejerciten esa forma de pensamiento inductivista, que es algo que en general, yo les decía, es como bastante obvio, algo que nosotros lo utilizamos siempre y que estos inductivistas, que son los primeros que desarrollaron un modelo o un método científico, se basaron justamente en eso, que es la experiencia cotidiana, para generar conocimiento científico, ¿no? Pero bueno, hoy en día no se puede asumir que se pueda generar conocimiento científico válido o verdadero a partir de ese modelo inductivista. Que yo insisto, fíjense lo siguiente, y esto quiero que eh, lo tengan muy en cuenta. El modelo inductivista planteaba que la ciencia empieza con la observación, ¿no? Y con la observación objetiva. Y hemos visto cómo esa pretensión se cae rápidamente. Sin embargo, hoy en día todavía hay mucha gente que considera que la actividad científica empieza con la observación objetiva. Y cuando estoy hablando de mucha gente, incluso mucha gente que está ligada a la universidad o ligada a la investigación. Hay mucha gente que piensa que la observación objetiva sigue siendo el primer paso para producir conocimiento científico. Y obviamente no es así. Bien, ¿alguna Profe, otra duda? Sí, ¿dónde mm, estamos? no, quería saber, la verdad que no tengo bien claro lo que es que no se puede utilizar la inducción para justificar la inducción, digamos. O sea, Ah, sí, es muy interesante ese planteo. Eso lo tenés que haber visto en el texto. Lo que pasa es que cuando empezaron las críticas al modelo inductivista, yo quiero que entiendan algo. Si bien hoy en día nos parece relativamente fácil criticar al inductivismo, ¿sí? Este, perdón. Si bien nos resulta relativamente simple reunirnos ahora, leer un trabajo práctico y criticar al inductivismo, durante muchísimo tiempo el modelo inductivista estuvo vigente, ¿no? Y gran parte de los conocimientos que hoy en día manejamos científicamente fueron producidos en en el marco de este método inductivo. Más allá de que esos conocimientos científicos siguieron siendo válidos después de que se diera por finalizado o se cayera el modelo inductivo como forma de producir conocimiento científico. Ahora bien, mientras el inductivismo funcionaba y todo, digamos, el mundo científico de la época ascribía y consideraba que estaba usando el método inductivo, durante todo ese tiempo, eh, el modelo inductivista, y durante mucho tiempo el modelo inductivista fue el principal modelo o el único modelo. Por eso es que cuando empezaron las críticas, hubo mucha resistencia a aceptar las críticas y se hizo de todo para tratar de defender al modelo inductivista. Y una de esas intentos em, por resistir a las críticas del modelo inductivista fue justamente el que decía que el modelo inductivista se aplicó una vez, así decían lo que defendían el modelo. Dice, bueno, miren, pero a ver, el modelo inductivista a lo largo de todos estos años se fue aplicando y cada vez que se aplicó el modelo inductivista se generó conocimiento válido, ¿no? O sea, apliqué el modelo inductivista y se obtuvo conocimiento válido. Apliqué de nuevo y se obtuvo conocimiento válido. Apliqué de nuevo y se obtuvo conocimiento válido. Conclusión, cada vez que aplico el modelo inductivista, obtengo conocimiento válido. Como verán, la forma de justificar el inductivismo de esta forma es
haciendo uso de la inducción. Justamente esa es la crítica, Rosana. Yo no puedo justificar el inductivismo haciendo uso del razonamiento inductivo, porque si no, estoy explicándome a mí mismo de esa forma. Entonces, si yo tengo que justificar el modelo inductivista, lo tengo que hacer por fuera de la inducción, porque justamente es lo que yo estoy cuestionando. ¿Se entendió? Si yo te digo, Sí, sí, el razonamiento inductivo no es válido, y vos me decís, sí, sí es válido, porque cada vez que aplique el razonamiento inductivo obtuve conocimiento válido, y bueno, me estás aplicando la inducción para decir que la inducción es válida. Es un razonamiento como circular. una paradoja, digamos. Claro, es un razonamiento circular, claro. Cada vez que aplico el razonamiento inductivo, obtengo conocimiento válido. ¿Qué estoy haciendo? Una inducción. No puedo justificar la inducción mediante la inducción. Bien. ¿Algo más? Lo importante de todo esto que estamos haciendo es que ustedes puedan revisar sus propios trabajos, corregir sus trabajos y tenerlos como material para estudiar no solo para los parciales, sino eventualmente para el final. Entonces, todo esto que estamos haciendo, este tiempo y esta clase que nos tomamos para la corrección de los trabajos prácticos, justamente lo que nos lleva es a poder ajustar, que ustedes hagan una autoevaluación de sus propios trabajos. Por eso es que los invito permanentemente a que hagan las preguntas y se saquen las dudas. ¿Alguna otra duda? A ver, mientras ustedes piensan 2 segundos, estoy de nuevo. ¿Alguna otra duda sobre el trabajo práctico 3? Profe, ¿el trabajo hay que rehacerlo y volverlo a enviar? No, no lo envíen de nuevo. Corríjanlo ustedes, sí. Corríjanlo Ah, bueno. ustedes. Profe, Sí, con respecto al texto, en la última, creo que era la última hoja del texto, decía de que se había hecho como un reemplazo, digamos, del principio de inducción por probablemente, o sea, como algo, creo que decía como una escapada a la probabilidad o algo así. sí. Pero eso tampoco sería, o sea, tampoco se justifica cambiando por probablemente no se salva, digamos, el modelo. No, ¿no? No, claro. Entre estos intentos por salvar el modelo, otra de las opciones fue decir, bueno, está bien, el enunciado general que yo obtengo no es verdadero, pero yo podría decir, bueno, no es verdad, pero es más probable, ¿no? En la medida que yo voy aumentando en enunciados singulares en mi razonamiento inductivo, yo puedo decir cada vez que aumento, es más probable de que ese enunciado que obtengo sea verdad. Y eso no es válido. ¿Ustedes hicieron estadística? ¿Vieron ya probabilidades? Sí, profe. Sí. ¿Se acuerdan cómo definíamos las probabilidades? Mm, ¿No se acuerdan? ¿Se Era acuerdan o como, no se acuerdan? Sí, a ver, era Rosana. algo así como los números de observados sobre números esperados, números posibles. Bien, O sea, bien. hacíamos esa división, digamos. Correcto. Era una división, que es el número
de eventos favorables, decíamos, probablemente así lo hayan visto, sobre el número total de eventos. ¿Sí? El número total, el número de eventos favorables en este caso serían esas observaciones singulares, las premisas. Y el número total sería un campo infinito. Cualquier valor dividido en infinito, ¿cuánto da? 0, profe. Muy bien, perfecto. Mariana, perfecto. Cualquier número dividido infinito es 0. Por lo tanto, yo decir que porque aumenté un par de observaciones más, es más probable que ese enunciado sea verdadero, no es cierto ni siquiera desde la teoría de las probabilidades, porque de la teoría de las probabilidades, de la teoría de la probabilidad, eh, cualquier número dividido infinito es 0. Entonces, no puedo hablar de que es más probable que sea verdadero porque fui aumentando el número de observaciones. ¿Se entiende, no? Esa es otra crítica al modelo que trató de salvarse y que no lo lograron salvar mediante eso que se llamó la apelación a la probabilidad. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Profe, Sí, ¿quién me habla? Yara. Yo tuve problemas, no sé, con la pregunta 1.3 del práctico, que dice, ¿estás de acuerdo con la idea de que el conocimiento científico es el único certero o el mejor tipo de conocimiento? Yo puse que no, pero no, el problema que tenía era para justificar, no sabía cómo justificarlo bien. Y bueno, es un poco lo que hemos estado hablando al principio, es decir, hoy en día nuestra cultura, nuestra sociedad tiene una gran confianza en el conocimiento científico. Sin embargo, podemos decir que todo el desarrollo de la cultura como lo conocemos y todo el desarrollo de nuestra sociedad ha estado sustentado en otros tipos de conocimiento que no necesariamente es el científico, y en consecuencia uno no puede desconocer la importancia de otros tipos de conocimiento. Y por otro lado, podemos decir que hay otros tipos de conocimiento que no son necesariamente científicos y que siguen siendo válidos. La experiencia personal o individual sobre ciertas cosas o la experiencia de algunos tipos de técnicas, hemos hablado del conocimiento técnico, también muchas veces en donde hay un vacío de conocimiento científico, el conocimiento técnico sigue siendo válido, y hay muchos otros aspectos en donde el conocimiento científico todavía no ha desarrollado conocimiento y sin embargo las culturas se manejan con un conocimiento técnico, un conocimiento común, o incluso hay otros aspectos que tienen que ver con, por ejemplo, las cuestiones emotivas. Podemos hablar hoy en día de otros tipos de conocimiento que no necesariamente son científicos y que son válidos. Fíjense, hoy en día se habla de inteligencias múltiples, y las inteligencias podemos decir que son la forma en que operamos con ciertos conocimientos. Y dentro de las inteligencias múltiples podemos hablar de la inteligencia emotiva. Entonces podríamos asociar a algún tipo de conocimiento emocional que no necesariamente pasa por el filtro de el conocimiento científico y que hoy en día sigue siendo válido. ¿Sí? Pero bueno, mi interés con esa pregunta es simplemente para que reflexionen respecto al conocimiento científico, que es fundamental en la sociedad actual, que es válido, que es muy importante y es para lo que ustedes se están formando. Lo que simplemente quiero que tengan en cuenta es que no me gustaría que desarrollen una soberbia asociada al conocimiento científico, porque hay un montón de otras formas de conocimiento que funcionan en forma paralela, y en muchos aspectos la aplicación de esos otros tipos de conocimiento es igual o incluso más precisa o más válida que el conocimiento científico. ¿Sí? Lo que no quisiera es que el día del mañana ustedes tengan la soberbia de creer que el conocimiento científico es el único válido, y no es así.
Gracias, profe. No, por nada. Seguimos adelante. Hola. Sí, adelante. Ah, bien. Ve Sí, que profe. ya me desconecté una vez, ya me da miedo desconectarme de nuevo. Por eso. ¿Está claro lo del práctico 3 entonces? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Quieren que pasemos al práctico 4? Sí, Bien, Vanina. Dijiste un sí así con un rotundo. A ver, creo que lo tengo a mano al práctico 4. ¿Ahí lo ven? sí, sí se ve, profe. Perfecto. Un poco en este cuadro están las preguntas. La primera pregunta, ¿qué significa que una hipótesis sea falsable? ¿Alguien me puede responder? Esto es fundamental. Profe, Sí, Facundo. sí, yo para eso respondí de la siguiente manera. Que A ver, que una hipótesis sea falsable significa que puede existir algún o algunos enunciados observacionales que sean falsos respecto a ella, debido a que es de lo único que se puede estar seguro. bien. Ahora, eso es correcto. ¿Qué significaría eso? ¿Alguien me puede decir? Fíjense, a ver. Observaciones que no sean compatibles con ella, que demuestren su Ah, falsedad. bien, perfecto. Si yo les digo, perdón, y les voy a pedir un favor, yo como estoy compartiendo pantalla me cuesta mucho ver si alguien está haciendo alguna pregunta por el chat o alguna intervención, así que si alguien me puede dictar eso, estaría buenísimo. Em, ¿Se acuerdan del ¿Se acuerdan del, perdón? A ver un momento. Bien, volviendo, después de tratar de controlar la jauría acá en la casa. Estábamos con que sea falsable. Fíjense ustedes, cuando nosotros elaboramos ese enunciado general como hipótesis, perdón, antes de llegar a eso, el método falsacionista, como el método hipotético deductivo, recuerden ustedes que empezaba con una hipótesis. Una hipótesis es un enunciado general. Lo interesante de los modelos los modelos de puesta a prueba de hipótesis, es que estos modelos, a diferencia del modelo inductivista, no empiezan con
la observación, sino que empiezan con la generación de una hipótesis. La observación aparece bastante después en otros pasos del método, pero el primer paso es la formulación de una hipótesis, que es lo que llamamos un acto creativo, que es aquello que habíamos llamado también el contexto de descubrimiento, algo en donde la metodología en sí misma, la metodología de la investigación no interviene mucho. ¿Por qué? Porque es un acto creativo. Ahora bien, en el caso del falsacionismo, ese enunciado general, esa hipótesis, tiene una condición fundamental, y es que debe ser falsable. ¿Qué significa que debe ser falsable? Si yo, por ejemplo, elaboro la hipótesis, em, todas las bacterias tienen pared celular, fíjense, olvídense ustedes que saben que las bacterias tienen pared celular. Yo elaboro la hipótesis, todas las bacterias tienen pared celular. ¿Cómo hago para saber que esa hipótesis es falsable? Entonces, siguiendo esto que planteó el compañero de ustedes, ya no me acuerdo el nombre, ¿quién fue? El que respondió ese primer punto. Che, están más dispersos que yo ustedes. ¿Cómo hago para saber? Sí, ¿quién fue? ¿Facundo? Sí, bien, Facundo. ¿Cómo hago para saber que ese enunciado, todas las bacterias tienen celular, es un enunciado falsable? Yo debería imaginar al menos una situación de la realidad, sigo imaginando, fíjense, todavía no empecé a observar, sigo imaginando, yo debería imaginar al menos una situación en la que ese enunciado sea falso. ¿Cuál podría ser esa situación? Facundo. O cualquiera. Existe una bacteria que no tenga pared celular. Perfecto. Así de simple. Gracias, Sol. Sí. Bien. Entonces, yo para saber si una hipótesis es falsable o no, para que sea falsable, yo tengo que imaginar una situación, antes de ponerme a investigar, yo tengo que imaginarme una situación en la que ese enunciado sería falso. No significa que tengo que encontrar una situación en la que sea falso. Tengo que imaginarme que puede existir una situación. Entonces, si yo pienso, todas las bacterias tienen pared celular, ¿qué sería algo que me demostraría lo contrario? Y encontrar una bacteria que no tuviera pared celular. ¿Se entiende? Ahora, Facundo, ¿estás por ahí? Ahí Sí, en la profe. nube estás. Bien, lee de nuevo la respuesta que habías dado. Que una hipótesis sea falsable significa que puede existir algún o algunos enunciados observacionales que sean falsos con respecto a ella, debido a Ahí que es está. de lo único. Bien, ahí paremos un poquito, Facundo. Fíjate, debe haber al menos un enunciado observacional, una situación en la que esa hipótesis sea falsa. ¿Sí? Yo digo, todas las bacterias tienen pared celular. Debería haber al menos la posibilidad de un enunciado singular, la bacteria B no tiene pared celular, por ejemplo, que me demostrara la falsedad de ese enunciado general. ¿Se entiende? Entonces, una hipótesis es falsable. Recuerden, la hipótesis es un enunciado general, por lo tanto involucra infinitos casos. Una hipótesis es falsable si puede existir al menos una situación o un enunciado observacional singular que no sea compatible, que me demuestre la falsedad de ese enunciado general, de esa hipótesis. ¿Se entendió? A eso se refiere eso.
Vamos de nuevo a compartir la pantalla. Bien. Vamos al segundo punto. ¿Se entendió el primero? ¿Hay alguien que tenga dudas respecto al primero? ¿O quedó claro? De todas maneras, vamos a seguir trabajando esto. Sí, se entendió, creo. Bien. El Profe, punto 2 es... Sí. yo entre otras cosas, en ese punto, lo más importante que puse fue que para que una hipótesis sea falsable, tiene que poder demostrarse, es aquella en la que se puede demostrar su falsedad. Claro, está bien. Y la pregunta ahí sería, ¿qué debería ocurrir para demostrar la falsedad? Y caemos en esto que decíamos recién. Para poder demostrar la falsedad de una hipótesis, yo tendría que encontrar al menos una situación, un enunciado observacional singular que me contradiga ese enunciado general. ¿Sí? Sí, pues, ¿Se entiende, Matías? Bien. Y sí, ya vamos a ver por qué es importante eso. Dice, explica por qué una hipótesis para ser científica tiene que ser falsable. Y eso era como la segunda parte de la respuesta que estaba elaborando Facundo. ¿Te acuerdas, Facundo, cuando te paré que estabas leyendo tu respuesta? Estabas por entrar, si no interpreté mal, a responder prácticamente la pregunta 2. ¿Por qué una hipótesis ser científica tiene que ser falsable? Facundo, ¿andas por ahí? Sí, profe. ¿Usted se refiere a esa parte en la que yo dije debido a que es de lo único que se puede estar seguro? Efectivamente. Fíjense, explica por qué una hipótesis para ser científica tiene que ser falsable. La explicación desde el falsacionismo es porque es de lo único que puedo estar seguro. Si una hipótesis no es falsable, por lo tanto no puedo demostrar nada, diría un falsacionista. Si de lo único que puedo estar seguro es de la falsedad de la hipótesis, si no es falsable, quiere decir que no puedo demostrar su falsedad, no puedo demostrar nada respecto a ese enunciado. ¿Se entiende? Entonces, una hipótesis para ser científica tiene que ser falsable. ¿Por qué? Porque es de lo único que puedo estar seguro, de la falsedad de una hipótesis. Y acá hay un tema muy interesante. Fíjense ustedes, el falsacionismo es más allá de una metodología, es todo un desarrollo epistemológico. ¿Por qué? Hay algo que se llama criterio de demarcación. El criterio de demarcación fue algo que siempre todos los epistemólogos estuvieron tratando de desarrollar, que es decir, qué cosa es científica y qué cosa no es científica. ¿Cómo sé yo cuando un conocimiento puede ser trabajado desde la ciencia o no forma parte de la ciencia? Bien, en ese sentido, el falsacionismo plantea que ese criterio de demarcación, o sea, es lo que permite, ¿han visto ustedes cuando dicen hay que pintar la cancha? Decir, bueno, de acá para allá es científico, de esta línea para acá no es científico. Esa línea imaginaria que divide lo que es científico de lo que no es científico es lo que se llama criterio de demarcación. ¿Qué significa un criterio de demarcación para el falsacionismo? Justamente el hecho que una hipótesis sea falsable es el criterio de demarcación. Los falsacionistas dicen que todo enunciado general, toda hipótesis que no sea falsable, no es científica. ¿Se entiende? Si hay un enunciado que no es falsable, entonces
no es científico. Quiere decir que no vale la pena ni calentarse por ponerlo a prueba, porque eso no pertenece al campo de la ciencia. Si no puedo demostrar su falsedad, no pertenece al campo de la ciencia. Eso nos lleva concretamente a que la falsabilidad de una hipótesis o tratar de demostrar si una hipótesis es falsable o no es falsable es el paso previo a ponerla a prueba. Ustedes, fíjense que en el falsacionismo, el primer paso, decíamos, es formular la hipótesis. El segundo paso sería, como no puedo ver si ese enunciado general ocurre en la naturaleza, porque es un enunciado general, recuerdan, yo aplicaba el razonamiento deductivo y obtenía por deducción una consecuencia observacional que era un enunciado singular. Bien, ahora, antes de ponerme a hacer todo eso, el falsacionista dice, yo elaboro una hipótesis. Lo que tengo que hacer ahora es ver si esa hipótesis es falsable o no es falsable. Porque si no es falsable, ni siquiera la pongo a prueba. Porque si no puedo demostrar su falsedad, no tiene sentido que me ponga a hacer una investigación. Fíjese este ejemplo que yo les doy de la cuestión común y corriente. Ustedes saben que un pedazo de ladrillo no es comible, ¿no es cierto? Y saben que un pedazo de torta es comible. En el mismo sentido, ustedes no necesitan meterle un mordiscón a un ladrillo y tragárselo para saber que no es comible. Ustedes con el conocimiento que tienen en la actualidad saben perfectamente que un ladrillo no es comible. Y por lo tanto, ni siquiera intentan tragárselo. Estarían bastante locos si hacen algo como eso. De la misma forma, los falsacionistas plantean que antes de poner a prueba una hipótesis, yo tengo que determinar si es falsable o no. ¿Cómo sé si es falsable o no? Bueno, tengo que imaginar que existe al menos un enunciado singular observacional que me dice que esa hipótesis es falsa. Y de esa forma puedo determinar si es falsable o no. Fíjense, no estoy diciendo que es falsa, sino que es falsable. O sea, que se puede poner a prueba para demostrar su falsedad. De la misma manera, ustedes establecen que un pedazo de ladrillo no es comible antes de comerse. ¿Se entendió? ¿Ahí todavía? Sí, profe. Bien. El punto 3. ¿Alguna duda entre el 1 y 2? ¿Alguna duda entre la pregunta 1 y 2? No, profe. No, no, profe. Está clarísimo. Vamos al punto 3. Da un ejemplo de hipótesis o enunciado general que no sea falsa. Tiene que ser un ejemplo de elaboración propia no copiado del texto. ¿Alguien? Puede Profe, ser, A ver, Profe, sí, yo hice uno. escucho. A ver, Todos los ancianos son personas adultas. O sea, si los ancianos no fueran personas adultas, no serían ancianos. Podrían está ser bien, niños o bebés, personas jóvenes, digamos. bien. O sea, ese enunciado no sería falsable porque tiene una contradicción en sí mismo. Claro. Bien, está bien.
¿Alguna otra? Profe, Profe, Yo puse que un cuadrado siempre tiene 4 lados. Ajá, bien. Ese es un enunciado que definido sobre sí mismo, claro. No tiene sentido para prueba eso. Imposible demostrar que sea falso por su propia definición. Bien. profe, Sí, yo puse otra, yo no sé si estará bien este o no, pero yo puse, si tiro una moneda, hay dos resultados posibles. bien, sí. Ese me hace acordar un poco lo que tienen en la bibliografía que dice mañana llueve o no llueve, ¿sí? Podríamos aproximarlo un poco más diciendo, si yo tiro una moneda, el resultado va a ser cara o seca. Y sí, digamos, si no es una cosa, es la otra. Es lo único que decir mañana llueve o no llueve. Fíjense, volviendo, habíamos definido para que sea falsable que yo tenga que encontrar al menos un enunciado singular o un enunciado singular observacional, perdón, que me demuestre la falsedad de esa enunciado, de ese enunciado general. Entonces, si yo digo, si tiro una moneda puede salir cara o seca, o cada vez que tiro una moneda puede salir cara o seca, ¿qué debería ocurrir para que ese enunciado sea falso? Una tercera posibilidad. Claro, cosa que no existe. O sea, para demostrar la falsedad de ese enunciado, debería encontrar yo una situación en la que ese enunciado sea falso. No hay forma, porque tengo nada más que dos opciones y yo estoy dando las dos opciones. Es lo mismo que yo digo, mañana llueve o no llueve. Si mañana llueve, ¿es falso? No. Y si mañana no llueve, ¿es falso? No, porque el enunciado me involucra las dos posibles soluciones al problema. Entonces, no hay forma de que eso sea falso. ¿Se entiende, no? profe, y si la moneda cayera parada, Ah, bueno, a eso sí, pero es imposible, salvo que la tire en el barro y caiga así. Pero digamos, si yo la recibo en la mano, eso ya tiene que ver con el método en cómo yo la tiro, ¿no? No sé si ustedes han visto cuando se tira la moneda y se la agarra con la mano, ahí no hay forma que caiga parada, porque al aplastarla sí o sí tiene que recostarse sobre una de las caras, ¿sí? en el chat Ahora, dice chico que a él le ha pasado. bueno, sí, pero no se dan cuenta de lo que estamos analizando es si una hipótesis es falsable, ¿no? Si tiré la moneda parada. Si quieren, lo hacemos con un dado, ¿no? Salvo que me digan que el dado ha caído de punta y se ha quedado de punta, bueno, pero no es el caso. Estamos no analizando la posibilidad de que una moneda caiga parada, la probabilidad, sino el hecho de decir cuándo una hipótesis no sería falsable. Profe, Sí, yo en mi ejemplo puse, si hoy es sábado, mañana es domingo. bien, Pero no habría sí, nada que demuestre la falsedad. la falsedad, Ahora, digamos. fíjense que ustedes se han centrado, y está bien, digamos, porque es lo más sencillo de imaginar, en enunciados que involucran todos los resultados posibles, ¿no? O bien, otro de los ejemplos que daban son problemas que tienen que ver con una cuestión casi lingüística. Pero yo les voy a plantear otro enunciado que dice, los fantasmas existen. ¿Eso es faltable? No. Piensen, tómense 2 minutos, hagan este ejercicio.
Siguiendo con lo que respondimos en el punto 1 y 2, piensen en este enunciado. Los fantasmas existen. Y piensen si es falsable o no. Lo que debería preguntarme yo es qué debería ocurrir para demostrar la falsedad de ese enunciado. Que no existan. ¿Cómo? ¿Sol? Que no existan. Bueno, ¿cómo sería una observación singular que me demuestre que no existe? Ay, no sé. Por ejemplo, nunca haber visto un fantasma. ¿Y el hecho de no haber visto implica que no existan? Sería al revés, que alguien No, haya alguien visto más un podría fantasma. haberlo visto. Pues no se puede demostrar la existencia y la no existencia. No, yo no estoy diciendo la existencia y la no existencia. Yo digo, los fantasmas existen. ¿Qué debería ocurrir para que ese enunciado sea falso? Tendría que haber un método de demostrar que, que, que existan, ¿no? No, que existan, no, que no existan. Que no existan. Que no existen. Vuelvo. En el punto 1, ¿qué significa que una hipótesis sea falsable? Significa que yo tengo que encontrar al menos una situación en la que me demuestre que ese enunciado es falso. O como decía Facundo, tiene que haber al menos un enunciado observacional singular que me demuestre vaya en contra del enunciado general. Yo digo, los fantasmas existen. Yo tendría que encontrar una situación puntual, podría ser capaz de demostrar un enunciado observacional singular, como si fuera una consecuencia observacional, que me demuestre que sea falso. ¿Puede ser que la cortina se movió por el viento? ¿Y eso me demostraría que son falsos? Que los fantasmas no existen. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque estaría buscándole un sentido. No sé cómo A decirlo. ver, si vos me decís la cortina se mueve por el viento, y sí, ¿qué tiene que ver con los fantasmas? Que no sé, que haya creído que vio un fantasma y en realidad era el viento que movía la cortina y interpretó que la cortina era el fantasma. Sí, pero esa es la interpretación de una persona, pero a vos como científica eso no demostraste que es falso. ¿Se entiende? Ustedes tienen, les doy para hacer una investigación. Los fantasmas existen, es la hipótesis a poner a prueba. ¿Qué tendrían que hacer para demostrar que es falsa? ¿O qué debería ocurrir para demostrar que es falsa? Ustedes me ¿Tener dicen, que ver un fantasma? y si veo el fantasma demuestro que es verdadero, no que es falsa. De nuevo, estamos hablando que sea falsable. Tengo que demostrar que es falsa, no que es verdadera. Fíjense, y acá está la fuerza del modelo falsacionista. Recuerden, el modelo falsacionista surge a partir de la crítica al modelo hipotético deductivo diciendo, es imposible estar seguro de la verdad de un enunciado general. Y lo podemos aplicar a este caso. Hay mucha gente que cree haber visto fantasmas. Y hay mucha gente que va a decir, sí, yo he visto, se movió la cortina, entonces quiere decir que los fantasmas existen. O vi pasar una mancha blanca, quiere decir que los fantasmas existen. O escuché que alguien me susurraba al oído cuando no había nadie, entonces quiere decir que los fantasmas existen. Tal vez a un hipotético deductivista, todas esas sean evidencias que, que los fantasmas existen, ¿no? Todas esas son evidencias que los fantasmas existen. Sin embargo, el falsacionista dice, no, eso no evidencia nada. Yo no puedo estar seguro de un enunciado general.
¿Por qué? Porque puede ser una interpretación. Vos me tenés que demostrar que no existe, o tiene que haber alguna forma de demostrar que no existen para yo considerar que ese enunciado es un enunciado científico. Los fantasmas existen. Entonces, uno podría decir, y bueno, yo me pago en un cementerio y no pasa ninguna mancha blanca, entonces no existe. No, no pasó el fantasma. O la cuña se movió por el viento. Sí, bueno, pero eso es independiente que existan o no los fantasmas. O no escuché ningún susurro al oído. Y bueno, y sí, pero ningún fantasma te quiere hablar, te podrá decir otro. ¿Sí? Entonces, fíjense qué interesante. El modelo falsacionista plantea que para que un enunciado sea científico tiene que haber al menos una posibilidad de demostrar que sea falso. Alguien podrá decir, bueno, a ver, me voy a una casa embrujada, pongo cámaras filmando, a ver si aparece. Y si no aparece ningún fantasma, quiere decir que no existen. Y alguien podrá decir, no, bueno, si no aparecen es porque los fantasmas se activaron que había cámara y la esquivaron. ¿Se dan cuenta que no hay ninguna forma contundente, ni ningún enunciado observacional singular que me permita asegurar que ese enunciado es falso? Piénsenlo. Que Dios existe, por ejemplo. Ah, bueno, y ese es el otro ejemplo. Entonces, profe, no se puede falsar, significa que, o sea, los falsacionistas dirían que los fantasmas sí existen, o que Dios sí existe. De nuevo, no entendí el planteo, Mati. O sea, si no se puede falsar esa hipótesis, los falsacionistas dirían que sí existen los fantasmas, o que sí existe Dios. No. Dirían no que se no es puede. un enunciado científico, ¿que no? Correcto. Y no se puede demostrar la falsedad, entonces eso no corresponde al campo de la ciencia. ¿Sí? Ese enunciado no se resuelve por la ciencia. Ustedes podrán creer que los fantasmas existen, podrán estar convencidos de la existencia de Dios. ¿Sí? Nadie les niega eso, pero no son enunciados que se resuelvan científicamente, desde la perspectiva falsacionista. Es más, hasta yo les podría decir que desde la perspectiva del modelo hipotético deductivo, yo podría demostrar esa verdad, si es que alguien cree en el modelo o considera que el modelo hipotético deductivo puede generar conocimiento verdadero. Cualquier evidencia de la existencia de los fantasmas podría confirmar la existencia o la veracidad de la hipótesis los fantasmas existen. Pero justamente la fortaleza del modelo falsacionista es que me permite discriminar esto que recién llamábamos criterio de demarcación, me permite separar aquello que es científico de aquello que no lo es. Porque un enunciado que no puedo encontrar una evidencia, su falsedad, que no es lo mismo que encontrar evidencia de su verdad, sino de su falsedad, quiere decir que no es científico. ¿Por qué? Porque de lo único que puedo estar seguro, dicen los falsacionistas, es de la falsedad, no de la verdad. Porque la verdad tiene que ver con esta cuestión de interpretación. Entonces yo creo haber visto un fantasma y ya yo que los fantasmas existen es verdadero. ¿Entiendes? Piénsenlo, yo sé que esto es ¿me siguen hasta ahí? Matías, vos decías que si no es falsable es verdadero. No, no, porque para un falsacionista es imposible demostrar la verdad de un enunciado. Sí, ¿quién me estaba hablando? Y lo último que dijo se cortó, no Solo. pudimos escucharlo. Ah, volviendo, no sé dónde se cortó. Yo decía, la fortaleza del método falsacionista está en eso, en poder discriminar concretamente
qué enunciado es falsable y qué enunciado es científico y qué enunciado no es científico. Si es falso, no es científico, de los falsacionistas. Entonces, volviendo a la idea, los fantasmas existen, eso sería un enunciado que no es científico. ¿Por qué? Porque yo no puedo demostrar nada respecto a ese enunciado. ¿Se entiende? Fíjense que esto, a diferencia de los ejemplos que ustedes habían dado, no tiene nada que ver con una cuestión de están presentes todas las alternativas, como en el caso de la moneda, o de llueve o no llueve, o que es un problema lingüístico, como todos los adultos, todos los ancianos son adultos. Esto tiene que ver con algo que parecería bastante simple, ¿no? Es decir, los fantasmas existen, es algo que yo lo puedo poner a prueba. Ahora, ¿puedo demostrar su falsedad? ¿Será científico? Es muy interesante porque en este campo también yo puedo plantear la existencia o no de los extraterrestres. Hay muchos que plantean la existencia de los extraterrestres a partir de evidencias que muestran la verdad de ese enunciado. Ahora, ¿qué debería ocurrir para decir este enunciado es falso? Los extraterrestres existen. Piénsenlo por un ratito. Pero ¿cuál sería el... Vuelvo esto como ejercicio. Volvemos al punto 1, ¿no? ¿Qué observación, qué enunciado observacional singular me demuestra que no existen los extraterrestres? Ninguno, no se puede. Ninguno. Sí. No haber visto uno, bueno, sí, no lo he visto. O que lo que me muestran sea un muñeco. Está bien, ese es un muñeco, pero qué sé yo si existen o no los extraterrestres sin, más allá de, de las historias, ¿no? Que hay acá, o de los muñecos esos que te muestran. Esto es muy importante, no es trivial. Yo me estoy centrando, como para hacer algo relativamente simple, en los fantasmas, los extraterrestres, como enunciados muy simples. Pero este planteo, esta discusión, llevó a la discusión a muy fuertes discusiones con áreas del conocimiento y son muy importantes. Por ejemplo, Popper es el creador del modelo falsacionista. Él consideraba que el psicoanálisis no es científico. ¿Sí? Que toda la teoría psicoanalítica no es científica. Es interesante porque, por ejemplo, la teoría psicoanalítica plantea, estoy haciendo una simplificación, por supuesto, ¿no? Pero la teoría psicoanalítica considera que toda trauma o frustración de un adulto está asociado a alguna experiencia negativa en su vida. Ese enunciado, según Popper, no es falsable, porque encuentren un caso en que eso sea falso. Fíjense, a todos nosotros, cualquier adulto le ha pasado algo en la niñez. Entonces yo podría explicar cualquier trauma, cualquier conflicto de un adulto a partir de cualquier cosa que le pueda haber pasado en la niñez, salvo alguien que haya crecido en una pecera de cristal protegido de cualquier frustración o cualquier problema, estaría libre de una causa que justifique en su vida adulta un trauma. Ahora bien, el mismo hecho de vivir encerrado en una pecera justificaría un trauma en la vida adulta. Entonces, Popper consideraba que el psicoanálisis no era científico. Pero quiero que tomen en cuenta algo. Lo que está planteando Popper con este criterio de demarcación es decir, qué hipótesis, qué enunciados son o no científicos. Lo cual está diciendo que no son científicos porque no puedo demostrar su falsedad. Ahora, ¿significa que no sea un conocimiento válido?
Y no, a lo mejor alguien lo considera conocimiento válido, a lo mejor es un conocimiento que puede servir para algo. Lo que se está planteando si es científico o no. Quiero que piensen en la siguiente línea de razonamiento. Cuando empezamos a ver los modelos normativos, que son estos que establecen la forma de proceder para tener conocimiento científico, hemos dicho que los modelos normativos, defendían los modelos normativos, consideraban que la validez del conocimiento científico venía determinada por la correcta aplicación del método. En ese sentido, para un falsacionista, la validez del conocimiento científico viene dada por la correcta aplicación del método científico, que sería el método falsacionista. Por lo tanto, aquello que no surja del falsacionismo, que no surja de la aplicación del método falsacionista, no puede ser conocimiento científico. Por lo tanto, si una hipótesis no es falsable, o sea, si una hipótesis tiene una estructura tal que yo no puedo encontrar un caso que determine su falsedad, por lo tanto, ese conocimiento no es conocimiento científico. Cuenta del tema de los modelos normativos, esto que decíamos, solo es científico, solo es conocimiento científico válido aquel que surge de la aplicación de un método. En el caso de un método falsacionista, Dios existe, no sería un conocimiento científico. Los fantasmas existen, no serían un conocimiento científico. O todo trauma en una persona adulta es consecuencia de una experiencia crítica en su niñez, tampoco sería un conocimiento científico. ¿Se entiende esto? Sí, profe, sí se entiende. Sí, profe. Sí, profe. Es algo que no se puede, no es algo en que uno lo lea y se entienda rápidamente. Tienen que pensarlo. Y les voy a dejar algo para pensar, simplemente para provocarles el pensamiento, ¿no? Simplemente para provocarles el pensamiento. Hoy en día se habla mucho de los problemas del cambio climático, ¿no? Más, hay muchísima investigación en el cambio climático. Entonces, cuando uno plantea, cuando se plantea las evidencias del cambio climático, hay algunos que dicen, bueno, hay sequías en el planeta y eso es consecuencia del cambio climático, ¿no? Ustedes fíjense que hay más sequía que antes, entonces por el cambio climático. Ahora, en época de lluvia hay inundaciones y dicen, no, las inundaciones son consecuencia del cambio climático. Bien. Cuando aparecen mosquitos, más que lo normal, dicen, es consecuencia del cambio climático, por eso hay más mosquitos. Cuando a alguien le parece que hay menos mosquitos que el año pasado, dicen, hay menos mosquitos, es consecuencia del cambio climático. Desde esa perspectiva, pase lo que pase, parece ser consecuencia del cambio climático. Yo me pregunto, ¿hay alguna observación singular que me permita decir que la hipótesis del cambio climático es falsa? ¿Qué debería ocurrir para decir, el climático, la idea del cambio climático es falso? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta el planteo? Los dejo como un ejercicio para pensarlo. ¿Qué debería ocurrir para demostrar la falsedad de la idea del cambio climático? No me lo contesten ahora, como dirían en los programas de televisión. Faltan 3 minutos para que sean las 6 de la tarde. Por lo tanto, yo los que, y algunos deben estar más nerviosos porque quieren rendir fisiología. Entonces, lo que planteo es, sigamos con esto el día viernes,
sigamos hablando del falsacionismo y ustedes piensen en todo esto que hemos estado hablando. ¿Parece? Y revisen todo lo que tengan que revisar. ¿Están de acuerdo? Profe, ¿la hipótesis del punto 5 tiene que ser biológica? A ver, es que me Porque perdí. Ya, creo que lo había como dicho dejé en el grupo y yo ya no la hice biológica, digamos, hice de cualquier cosa. a ver, el punto 5 se formula una hipótesis y desarrolla el esquema del método falsacionista. La hipótesis tiene que ser de producción propia y deberá extraer consecuencias. Preferiría que sea una hipótesis de la biología. Recuerden que habíamos visto un listado de enunciados generales, ¿se acuerdan? Que teníamos un montón de enunciados generales cuando hicimos un ejercicio de enunciados. Pueden usar esos, cualquiera de esos. Bien. Bien. Nos vemos el martes. Recuerden que como este martes, el martes que viene no tenemos el parcial, podemos seguir repasando. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, Sí, profe. profe. Gracias. Sí, profe. Bien. Revisen lo Me que han gustó, hecho y generen nuevas dudas, nuevas consultas, traten